El propósito de este capítulo no es mostrarnos las cosas grandes que ellos hicieron, sino mostrarnos lo que la fe puede hacer en hombres que fallan, hombres comunes y corrientes, pero lo que la fe puede hacer cuando ellos ponen su fe, su confianza en Dios. Este capítulo no está buscando exaltar a los hombres, sino está buscando mostrarnos lo que la fe hace por un hombre. Por eso cada vez que menciona a uno y lo que hicieron, dicen, por la fe fue que fueron capaces de hacerlo, por la fe que había en ellos, por la fe en la que ellos pusieron en Dios. Es una galería de lo que la fe en Dios puede hacer a través de hombres como tú y como yo, cuando ponemos nuestra confianza y nuestra fe en Dios. El énfasis no es Noé, no es Abraham, no es Isaac, no es Sara, no es Jacob, no es Moisés, sino el énfasis es la fe. Y déjame decirte algo, que la fe de ellos es la misma fe que está dentro tuyo. Muy bien. Si has traído tu Biblia o en lo que estás leyendo la palabra, ábrela por favor en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hace unas semanas, un par de meses creo, el pastor David Deaton vino y compartió y nos dio una definición muy completa, ¿no? De lo que significa esa palabra, de lo que implica, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a compartir sobre la fe, ¿no? La fe de Dios en ti. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Como dice otra versión, dice así, mire, dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Habrán cosas que tú esperas de Dios, habrán cosas que hay en tu corazón, hay deseos que no los puedes ver. Dios te habrá hablado de algo, Dios te habrá hablado de quizás personalmente o a través de un mensaje, pero es algo que todavía no se puede ver. Dice la palabra que la fe es esa evidencia de las cosas que no podemos ver. Es muy importante la fe, hermanos, porque la fe es lo que te hace percibir a Dios y las cosas de Dios. Así como nosotros en lo natural tenemos los sentidos, ¿no? Los sentidos que nos hacen percibir este mundo. Igual hay dos de nuestros sentidos que perciben lo invisible. ¿Sabían eso? A ver, ¿cuál de tus sentidos perciben lo invisible? El oído. Muy bien. El oído, porque tú no ves una onda de sonido viniendo a tu... ¿No? ¿No ves? El sonido no se ve. Es invisible, pero Dios te dio un órgano que puede captar lo invisible. ¿Y cuál es el otro? ¿Qué sentido? ¿El? No. El olfato, ¿sí o no? El olfato capta algo invisible, algo que no se ve. La fe es el otro sentido que te ayuda a percibir a Dios, que no lo ves con estos ojos, porque Dios es invisible, pero la fe te asegura que Dios es real, la fe te asegura que Dios existe, la fe te asegura que Dios es más real inclusive que lo que tus sentidos piensan, que este mundo material. Ese es el problema, que el hombre solo vive en un mundo material, en un mundo de 3 dimensiones. Pero nosotros vivimos como hijos de Dios en un mundo mayor, porque nosotros por la fe tenemos acceso al mundo invisible
de Dios. Y ese mundo invisible de Dios, déjame decirte, es más poderoso que el mundo visible. El mundo invisible es más grande que el mundo visible. Ustedes recuerdan el relato que nos dice la palabra. Una vez estaba Eliseo con su siervo. Y el siervo de Eliseo sale en la mañana a lavarse la cara, sale de la tienda a hacer las cosas que debía hacer. Y de repente él abre la puerta y ve que están rodeados del ejército enemigo. Soldados, ¿no? Armas, carruajes. Así que entró inmediatamente asustado y le dijo: no, varón de Dios, estamos rodeados por el enemigo. Y Eliseo estaba tranquilo, ¿no? Estaba tranquilo. Y le dice: ¿por qué te preocupas? Más son los que están a nuestro favor que en contra nuestra. Ahora tú pensarías, pues, Eliseo, que se ha fumado, ¿no? ¿Acaso él no ve que los enemigos están ahí, los soldados enemigos están ahí? ¿Cómo que más son los que están a nuestro favor? Y entonces él ora y le dice: Dios, ¿no? Ábrele los ojos. O yo lo voy a tomar de esta forma y decirle: Dios, dale fe, abre los ojos para que pueda ver. Porque la fe es la convicción ¿de qué? De lo que no se ve. Y Dios hace eso. Y de repente el siervo ve y ya no ve solamente los soldados, ya no ve solamente al enemigo, sino ve que en todo rodeado el monte estaba el ejército de Dios, carruajes de fuego, ángeles, me imagino, ¿verdad? Seres espirituales que rodeaban y que estaban esperando solamente que Eliseo diga: destrúyanlos. Y ese ejército estaba a su disposición. Dios lo había mandado, porque él dijo: más están por nosotros. Así que si algún soldado sirio se atrevía a lanzar una flechita nomás, ese ejército iba a venir y los iba a arrasar a todos. Pero el siervo de Dios, como tiene compasión también, le dijo: Señor, fíjate, dice ahí la palabra que él dijo algo así como que vuelve los ciegos, ¿no? Pero cuando tú lees el texto, no es que ellos se quedaron ciegos, sino que de repente la vista natural de ellos se atrofió. Lo que era supuestamente real dejó de ser muy real, porque él dijo: ¿a quién buscan? ¿No? A Eliseo, ¿no? Vengan por acá, síganme, yo les voy a mostrar dónde está. Y dice que todo el ejército lo siguió como borreguitos. ¿Y a dónde los llevó Eliseo? A la capital donde estaba el rey, a su propia capital donde estaba su ejército, el reino. Y luego dijo: ahora, Señor, ábrele los ojos. Y ellos abrieron y se dieron cuenta, no sabían cómo habían llegado ahí. El rey dijo: varón de Dios, ¿los mato? No los mates. Eso no se hace con los prisioneros de guerra. Aliméntalos y regrésalos a su lugar. Y eso hizo el rey. Los alimentó y los llevó de regreso a su lugar. Y dice que nunca más volvieron a atacar después de haber, ¿verdad?, salvado la vida. Al final, entonces, ¿qué era lo más real? ¿Lo visible o lo invisible? ¿Qué era lo más poderoso? Lo invisible, no lo visible. Pero vivimos en un mundo visible, donde la gente le da más crédito a lo visible o a lo que escucha, ¿verdad? O a lo que este mundo les da. Sí, en Hebreos 11, versículo 2. Hablando de la fe, dice: porque por ella, ¿qué dice? Alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Quiénes son los antiguos? ¿Los viejitos? ¿Quiénes son los antiguos?
¿Los qué? Los que vivieron antes, ¿no? Hebreos está escrito en el Nuevo Testamento y él le llama los antiguos a los del Antiguo Testamento, ¿verdad? Los profetas, David, a todos, desde Abel, desde Adán, a ellos les llama los antiguos. ¿Y qué está diciendo él? Él dice que por la fe, estas personas son dignas de recordar. Estas personas, dice, alcanzaron buen testimonio. Estas personas son conocidas a causa de que pusieron su fe en Dios. Eso es lo único que los hace especiales. Es lo mismo contigo y conmigo. Nunca pienses que eres especial, no sé, por algo físico, porque Dios te hizo bonito, Dios te hizo linda, porque eres más inteligente en teoría. No, lo único que a estos hombres los hizo especiales fue la fe que hubo en ellos. Sin esa fe, ellos eran uno más del montón. La fe en sus vidas fue lo que hizo la diferencia. Y entonces yo cuando leí esto dije, pero Señor, estos hombres, dice, alcanzaron buen testimonio o fueron conocidos por causa de la fe. Y aunque este capítulo, Hebreos 11, nos va a dar una lista de muchos varones grandes, valientes, que hicieron grandes cosas para Dios, recién me di cuenta que el propósito de este capítulo no es mostrarnos las cosas grandes que ellos hicieron, sino mostrarnos lo que la fe puede hacer en hombres que fallan, hombres comunes y corrientes, pero lo que la fe puede hacer cuando ellos ponen su fe, su confianza en Dios. Este capítulo no está buscando exaltar a los hombres, sino está buscando mostrarnos lo que la fe hace por un hombre. Por eso cada vez que menciona a uno y lo que hicieron, dicen, por la fe fue que fueron capaces de hacerlo, por la fe que había en ellos, por la fe en la que ellos pusieron en Dios. Es una galería de lo que la fe en Dios puede hacer a través de hombres como tú y como yo, cuando ponemos nuestra confianza y nuestra fe en Dios. El énfasis no es Noé, no es Abraham, no es Isaac, no es Sara, no es Jacob, no es Moisés, sino el énfasis es la fe. Y déjame decirte algo, que la fe de ellos es la misma fe que tú tienes adentro. La fe de ellos es la misma fe que está dentro tuyo. La Biblia en el Nuevo Testamento nos dice que solo hay una fe, un solo Señor, una sola fe. La fe de Pedro, la fe de Pablo es la misma que está dentro de ti. Tu fe no es una fe más diluida, es la misma fe. Y entonces nos da ejemplos de lo que hace la fe en un hombre. Por ejemplo, ¿qué hizo la fe en Noé? La fe en Noé le hizo capaz de construir un barco en tierra seca. Los barcos siempre se construyen, ¿verdad?, al lado del río, del mar. La fe en Noé hizo que él construya un barco en tierra seca. La fe hizo que él, a pesar de estar rodeado de gente pecadora, él se mantenga viviendo justamente para Dios. Porque usualmente uno dice, no, estoy rodeado de tantos pecadores, ya pues yo también tengo que ser pecador, ¿no? Si todos mis amigos hacen esto, yo también tengo que hacerlo. Eso es lo que dice este mundo. Pero ¿qué hace la fe en ti? La fe en ti te dice, no, tú vive diferente. Tú sé diferente. No vivas como ellos. Eso hace la fe en ti.
La fe en Noé le hizo creer que iba a haber un juicio por venir. Cuando él oyó a Dios diciéndole esto, él lo creyó. Él dijo, aunque no veo evidencias, yo creo lo que Dios ha dicho. Y él me ha dicho que va a venir juicio. Así que va a venir. ¿Ves que no fue Noé? Sino en todas partes dice por la fe. ¿Qué ha hecho la fe en ti? ¿Qué identificas que la fe ha hecho por ti o en ti? Otro ejemplo, ¿qué hizo la fe en Abraham y Sara? La fe le hizo dejar a él su familia. Cuando Dios lo llamó, salió. La fe le hizo creer algo imposible. Porque dice la palabra que él ya era viejo, su esposa era vieja, y médicamente, si ellos iban donde un doctor a preguntar, doctor, ¿podemos tener hijos? El doctor, habiendo estudiado todo, ¿qué les iba a decir? No, ella ya dejó de ovular, quiere decir que todos sus óvulos desaparecieron y se necesita óvulo para que tengas hijos. No van a poder, tú ya estás viejo también. No van a poder tener hijos. La fe hizo que ellos no consideren, eso es lo que dice la palabra, no consideren lo que la realidad, entre comillas, le decía, sino que ellos crean a Dios. Crean que Dios era poderoso. Pero fíjate, esto no fue que Abraham se decidió eso. Esto fue, ¿quién produjo esto en él? La fe en Abraham. Luego nos muestra Moisés. Y esto es tremendo porque dice que por la fe Moisés, cuando nació, sus padres lo escondieron. Pero al principio dice por la fe Moisés, no dice por la fe sus padres. Dice por la fe Moisés, pero ¿quiénes actuaron? Sus padres. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios pone su fe en ti, te da su fe, Dios puede hacer actuar a otras personas a tu favor. A pesar que ellos no saben por qué. ¿Alguna vez no te ha pasado eso? Que alguien viene y te dice, hoy no sé por qué, pero quiero ayudarte. O no sé por qué, pero ¿no? Quiero promoverte. O no sé por qué, pero quiero invitarte a algo. Tú no sabes por qué, pero es la fe. La fe de Moisés hizo que sus padres hagan algo ilegal al esconderlo. Al esconderlo. ¿Qué más hizo la fe en Moisés? La fe en Moisés hizo que él rechazara la posición más alta. Él había sido criado como nieto de Faraón, en la mejor educación, todo. Él podía trabajar en cualquier sitio, hacer lo que quiera, pero la fe se movió en su corazón e hizo que él dejara eso y se identificara con los esclavos que eran de su raza. Dice Hebreos que fue la fe lo que hizo esto. No fue Moisés, sino fue la fe la que produjo esto. Y aunque ante los ojos del hombre él estaba dejando las riquezas por la pobreza, la Biblia dice que en los ojos de Moisés lo que la fe le hizo ver era diferente. Era que él estaba dejando la pobreza por las riquezas de Cristo. Todo lo demás lo veían y decían, Moisés está chiflado. ¿Cómo va a dejar eso? Y por eso te decía,
Ponte a pensar, ¿qué puedes identificar que la fe ha hecho en ti? ¿Qué puedes identificar que la fe ha hecho por ti? Y es rápido, es fácil, vas a ver. Porque solo piensa de esta forma. Recordando tu propia vida en tu caminar como hijo de Dios, la fe te ha hecho hacer cosas de las cuales tú ahorita piensas y tú dices, ¿cómo fui capaz de hacer eso? La fe ha hecho, lo que la fe ha hecho en ti es lo que tú ahora piensas y tú dices, ¿cómo fui capaz de tomar esa decisión? Que ni yo se la recomendaría a otros. Usualmente la fe hace cosas por ti que tú no las recomiendas a otro. ¿Sabías eso? O aquello que cuando lo piensas tú dices, yo no lo volvería a hacer. ¿Por qué lo hiciste? No por la lógica, sino la fe te llevó a hacer esas cosas. ¿Ya puedes identificar algunas cosas que la fe te ha hecho hacer? Que si pondríamos tu nombre en Hebreos 11, diríamos, por la fe, milagros. Y diría algo, ¿no? Por la fe, Patty se casó con Ronald. No tiene lógica. Pero fue por la fe. O al revés, ¿sí o no, Ronald? Ronald dice acá, no me deje mal. Por la fe, Ronald le dijo sí a Patty. ¿No? Por la fe. No tiene lógica, pero es por la fe. Por la fe, Sara. Y ahí ella va a tener que poner su propio, ¿no? Por la fe, Flora. Por la fe, Oscar. ¿Qué te hizo la fe hacer? ¿No es cierto que la fe te hizo hacer cosas locas? La fe te hizo hacer cosas fuera de lo común. No eras tú. Tú no te dabas cuenta, pero era la fe que estaba obrando en ti, que te hizo creer a Dios por algo raro, que te hizo poner tu confianza en la palabra de Dios. Mientras que todos veían el problema, mientras que todos veían lo visible, tú pudiste ver lo invisible. Tú pudiste ver más allá. Tú estabas tranquilo. Cuando todos estaban desesperados, tú estabas tranquilo. O sucede al revés. Cuando todos están dormidos, tranquilos, tú estás moviéndote. ¿Quién te hace mover? La fe. Por la fe. Yo me ponía a pensar, ¿qué cosas la fe ha hecho en mí? Porque entonces me doy cuenta que no es que soy yo, no es que Gustavo es un hombre como cualquier otro hombre. La Biblia dice eso de Elías también, ¿sí o no? Elías no era un superhombre. Elías dice era un hombre como tú y como yo. Pero Dios lo usó grandemente. ¿Por qué? Porque él creyó a Dios. Porque él ponía su fe en Dios. Porque él confiaba en Dios y llegó a crear una relación de fe en Dios. Donde Dios le decía, haz esto y él lo hacía. Ándate para allá y él lo hacía. Ándate que una viuda te va a alimentar, él iba. Ándate que yo te voy a mandar cuervos para alimentar, él iba. ¿De cuándo acá un cuervo va a llevar comida a alguien cuando el cuervo se lo come primero? Pero él decidió vivir por la fe y vio los milagros de Dios en su vida. Yo me ponía a pensar, ¿qué la fe que ha hecho por mí? Y recordaba, ¿verdad? Recordaba de tiempo atrás, rechazando ofertas que humanamente eran, ¿cómo dicen? Irrechazables. Pero hubo una voz adentro que me decía, no, no. Pero lo visible es lo mejor, sí, lo visible es lo mejor, pero no. Tienes que confiar
en mí. La fe me hizo renunciar a mi trabajo y en ese tiempo ir y decirle a mi pastor, ¿sabes qué? Voy a renunciar a mi trabajo y voy a simplemente estar disponible 24/7 para cualquier cosa que se necesite hacer en la iglesia. Barrer, pintar, ir aquí, ir allá, lo que sea, lo que sea. Porque necesito que Dios trate con mi carácter. Renuncié. ¿Por qué vas a renunciar, mi hijo? ¿Qué le iba a explicar? Que necesito que Dios trate con mi carácter, necesito que Dios quite tantas cosas malas en mí, no pecados, sino cosas de mi carácter tan malas. Pero quédate, ¿qué pasa? ¿No estás contento? ¿El sueldo? ¿Qué es? ¿Cuál es el problema? Ningún problema. Ahora, si un joven viene a decirme, pastor, creo que quiero dejar el trabajo, bueno, no seas flojo, trabaja. Ahorra, no seas vago. O sea, yo aconsejo algo que la fe me hizo no hacer, ¿sí o no? Entonces tú te das cuenta que no fue la lógica, fue la fe que me hizo hacer eso. La fe me hizo pedir en matrimonio. Yo le echo la culpa a la fe, ¿no? A una chica de 18 años, sin poder ofrecerle ningún futuro tangible, ¿no? Pero la fe me dio esa convicción de que ella era, y todo era invisible en esa época, ¿no? Te doy mi tierra, le dije a Jenny, pero es la tierra de mi casa, ¿no? La tierra de la maceta, exacto. Te doy mis tierras. No tenía nada que ofrecer, ¿no? Pero la fe se mueve en ti, la fe te hace hacer cosas. La fe te hace creer a Dios. La fe, ¿sabes qué? No solamente eso me hizo el pedirle, ¿verdad? Sino yo estaba convencido. Si Jenny por alguna razón me dice que no sé, si alguna razón, ¿sabes yo qué iba a hacer? Yo iba a seguir adelante nomás. Y ya no iba a rogar, no iba a hacer nada. No iba a hacer nada. Así que la fe. Pero ella, ¿qué habrá hecho la fe en ella? Pues, ¿no? Ya ella tiene que contar su historia. Yo no me meto ahí. La fe, yo creo que esta ya fue una fe, ¿verdad? No había puesto a pensar, pero yo creo que los matrimonios pueden edificar una fe juntos también, ¿sí o no? Porque la fe nos hizo, porque ya no puedo hablar de mí nomás, nos hizo dejar nuestro país para ser misioneros en otro país y todas nuestras pertenencias entraban en 3 maletas nomás. Era todo lo que teníamos. No teníamos más, ¿sí o no? Y la fe nos hizo dejar nuestro país confiando que Dios nos iba a sostener. Si tú me decías, pastor, ¿cuál es tu plan financiero para el año? ¿Cuál es tu plan? No hubiera podido decirte. Y no estoy hablando en contra de un plan, ni que no debas tener plan, ni que no debas de ahorrar nada. No estoy hablando de todo eso, sino que la fe te hace hacer cosas que no tienen lógica, porque la fe va más allá de lo visible. Y te hace tomar decisiones que a lo visible no parezcan lo mejor, no parezcan lo más lógico. Pero tú puedes ver más allá de lo visible. Ves lo invisible. Y por eso te digo, tú puedes identificar las cosas que la fe ha hecho en tu vida. Usualmente cuando las piensas después dices, ¿cómo yo tomé esa decisión? No es como si Alejandro hubiera venido a los 18 años, papá, me voy a casar. Pero como tú y mamá, esa fue mi fe, esa no es tu fe. ¿No? Porque cada uno vive una fe.
Y el problema es que a veces tú esperas que la otra persona viva la fe que tú tienes. Y a veces sí o no que chocamos, ¿no? Chocamos cuando tú esperas que el otro, ¿no? No es la fe de esa persona necesariamente. Y como vemos, no necesitas la aprobación de la otra persona para poner tu fe en Dios. Y así menciona después en ese capítulo, ¿no? A David, a Gedeón, un montón de hombres que por la fe, dice, por la fe. Y esa era la clave que yo nunca, que siempre, mejor dicho, me la había perdido al leer estos versículos. Yo más trataba de estudiar lo que ellos habían hecho y cómo lo hicieron. Pero de ahí me di cuenta, pero uno hace una cosa, el otro hizo otra cosa diferente, el otro construyó un bote, el otro dejó su país, el otro mató a un gigante, el otro, son cosas diferentes. Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Pero la cosa no es lo que hicieron, sino la cosa, el énfasis está en la fe, en que pusieron su fe en el Señor. Si tú pones tu fe, tu confianza en el Señor, Dios tiene un camino también maravilloso para ti. Un camino más allá de lo visible. Porque la fe es la certeza de las cosas que ¿qué? Que no se ven. Y la palabra nos dice claramente que tú y yo, si somos hijos de Dios, todo lo que Dios hace en nuestra vida y en nuestro rol es porque Él quiere enseñarnos a caminar por fe. Caminar por la fe, no a caminar por vista. Claramente la palabra dice 2 veces en Romanos y en Gálatas, mas el justo por la fe vivirá. Y esto es tomado del Antiguo Testamento. Dios no ha cambiado, pero qué precioso saber que la misma fe que está en ti es la misma fe que estuvo en Noé. Es la misma fe que estuvo en David. Y te emocionas, ¿verdad? Porque tú dices, wow, ellos hicieron grandes cosas para Dios, ¿no? Quiere decir que si yo creo en Dios, si yo empiezo a poner mi fe en Él, si yo empiezo a creer su palabra, si yo empiezo a poner mi confianza, a apoyarme en Él, la fe se va a mover en mí, la fe me va a hacer cosas, o la fe, mejor dicho, va a hacer a través mío cosas que yo mismo me voy a quedar sorprendido. Y yo voy a saber, no es que tú eres más que nadie. Es la fe en Dios que te hace moverte. Primera Juan 5, versículos 4 y 5. Miren, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué dice? Fuerte, ¿qué dice? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Dice que todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Pero si te das cuenta, cuando ya habla nomás de vencer, ya está hablando de una pelea, de un conflicto. Porque vencer significa justamente tensión, batalla, ataque, someter, conquistar, prevalecer, obtener la victoria. Cuando ya dice acá, ¿no? De que nuestra fe vence, quiere decir que ya hay una pelea, vencer. ¿Y cuál es nuestro adversario, hermanos? No es el diablo. ¿Sabías eso? Porque si te aparece Satanás en tu cuarto, adivina qué. ¿Tu fe qué va a pasar con tu fe? Aumenta, ¿sí o no? Si te aparece un demonio en tu cuarto, tu fe, Señor, vas a creer más en Dios que otra cosa. ¿No? Te da la chiripiorca.
Tu enemigo, nuestro adversario, porque eso significa Satanás, lo es. Pero para acá, ¿cuál dice que dónde está nuestra lucha diaria? ¿A quién tenemos que vencer con nuestra fe? Ahí dice, no, ahí lo dice. ¿A quién? ¿Qué es el mundo? ¿Dónde estamos ahorita? El mundo es el lugar donde nos movemos todo el tiempo. Y nos habíamos dado cuenta que el mundo, todos los días que estamos despiertos, está tratando de ¿qué? De vencer al Hijo de Dios, de vencer nuestra fe. Y todos los días no es el diablo, sino es el mundo al cual yo tengo que vencer. ¿Y cuál es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Nuestra fe. Ese es el conflicto. Que todos los días este mundo que es visible, que lo tocamos, te está hablando. Todo el tiempo este mundo lo que está tratando de hacer es que tu fe mengüe, se apague, se achique y dejes de mirar a Dios y dejes de creer en Dios y dejes de confiar en Dios. Porque yo no sé si a ti te pasa, pero yo lo siento. Yo me levanto normal, ¿no? Me levanto normal, mi desayuno, todo. Y de repente, ¿no? Puede ser a través de personas, puede ser si viste las noticias, puede ser que te whatsappean y de repente empiezas a sentir como que tu fe en Dios empieza a achicarse un poco, ¿no? Porque te empiezas a poner tu mente en otras cosas que no te producen fe, sino que te pueden producir temor, desconfianza, duda, angustia, ansiedad, y no ha llegado ni el mediodía y ya está siendo un poco como que vencido por este mundo. Y tú dices, no. Rápidamente tengo que poner mi fe en la palabra de Dios. Poner mi fe en la palabra de Dios. Mientras que todo el mundo ve lo visible, tú tienes que ver lo invisible. Lo invisible. Y eso es lo que hace la fe. Conectarnos con Dios, conectarnos con su palabra, conectarnos con su forma de pensar, con su forma de ver las cosas. ¿Por medio de qué? De su palabra, por medio de la fe en su palabra. Quiero terminar con esto. Vayan Marcos 5. Marcos 5. Fíjense. Aquí vemos en acción. Aquí vemos en acción esta lucha. ¿Ok? Y tú tienes esta lucha diaria también en tu trabajo, en tu casa, cuando sales. Tú enfrentas esta lucha también todo el tiempo. Marcos 5. Este es cuando le dijeron a Jairo, viene a Jesús, le dice que su hija está enferma, que vaya a orar por ella, que está grave. Luego Jesús está yendo y viene esta mujer, ¿verdad? Que es sanada de su hemorragia, ¿no? Y el Señor la sana. Y sigue ahí el versículo 35, está Jesús acá. Mientras él aún hablaba, Jesús está ahí, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? ¿Qué tal forma de decirle a un padre que su hija ha muerto, no? ¿Y qué tal forma de decirle también, ya no molestes al maestro?
Porque la realidad es que tu hija ha muerto y ya todo acabó. No hay nada más allá de la muerte. Acabó. Este es el mundo viniendo a darle a Jairo, porque el mundo a veces te golpea suavecito, pero el mundo vino acá a Jairo con una bomba atómica. ¿Qué peor para un padre, sí o no? Que le digan de frente, está grave, pero que le digan de frente, tu hija murió, ya no molestes al maestro. Y ahora mira lo que Jesús actúa, cómo Jesús actúa, cómo la fe en este caso, representada en Jesús, actúa. Pero Jesús, y dice acá, ¿qué dice? Luego, no antes, sino luego que oyó lo que se decía, acá está la guerra. Tu hija ha muerto, ya no molestes. Y ahora viene la fe. Jesús dijo al principal de la sinagoga, ¿qué le dijo? No creas, no temas, perdón. No temas, cree solamente. ¿Ven el conflicto? Pero si la hija ha muerto, ¿cuál es la realidad? Que la hija ha muerto, pero la fe viene inmediatamente a contrarrestar, a luchar. Y lo primero que le dice, porque siempre la fe es lo primero. Cuando tú detectas que esto te está ocurriendo, algo está atacando tu fe. Lo primero que ocurre es miedo, temor. Ni bien eso empieza a aparecer, temor por cualquier cosa, ahí mismo tienes que hacerle un par y decir, no, algo está atacándome. Y es lo primero que Jesús le dice. No temas. ¿Cómo me va a decir que no temas si mi hija ha muerto? No temas. ¿Qué dice la fe? Cree solamente. Pon tu fe en mí, le está diciendo Jesús. Yo estoy aquí contigo, acompañándote. Y mira qué hace. ¿Qué hace Jesús después? No se queda tranquilo. ¿Qué dice el versículo 37? Y no permitió que le siguiese nadie. Porque ¿qué pasaba si otra vez toda la gente seguía avanzando con ellos? ¿Qué iban a seguir diciéndole a Jairo? Oye, no seas terco. ¿Ya para qué? ¿Y qué hace la fe? ¿Qué hace Jesús? Jesús no quiso tener compañía de los que no tienen fe. Ahora, Dios nos manda a predicar a los que no tienen fe, a los incrédulos y a todos. ¿No? Así que Jesús, no es que Jesús está diciendo que no te juntes con la gente. Pero si hay alguien que te quiere, que el diablo, que el mundo está usando para atacar tu fe, tienes que cortar, porque Jesús mismo no quiso, dice, no permitió. No permito que nadie venga, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Porque hay un conflicto ahí. Y vino, ahora llega a la casa, ¿verdad? Versículo 38. A casa del principal de la sinagoga, y miren qué ve Jesús. El alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Ves que la fe actúa muy diferente a cómo actúa la gente? Todos gritando, llorando, alborotando. ¿Y Jesús cómo está? Aquí se alborotan. Pero que Jesús no ves la realidad, la niña ha muerto. La fe ve más allá. ¿Y qué dice la fe? Que no está muerta, sino duerme. La fe va a hacer que tú veas diferente a como ve la gente. La fe va a hacer que, como decía, cuando la gente está alborotada
y estresada, tú vas a estar tranquilo. ¿Por qué? Porque tú pones tu fe en Dios. Has puesto tu fe en Dios. Versículo 40 dice, y se burlaban de él. Sí, no esperes que todos tengan fe o que todos te interpreten bien. Y fíjense lo que hace la fe. Mas él, ¿qué dice? ¿Por qué? Porque tú tienes que ser agresivo con tu fe, con tu creer en Dios. No debes permitir que nadie te lo contamine. No debes permitir que la gente eche incredulidad, temor en ti. Y esto que Jesús echa a la gente es lo que nosotros tenemos que hacer igual. Quizás no con gente, pero tenemos que echar pensamientos, tenemos que echar opiniones, tenemos que echar lo que dicen los demás, tenemos que echar lo que se ve, tenemos que echarlo a un lado. Todas estas cosas que niegan a Jesús, que niegan su palabra, esas voces que quieren apagar tu fe, tienes que echarlas fuera. Y todos sabemos que Jesús entró, le dijo, niña, levántate, y la niña se levantó. Amén. Porque Jesús representa justamente esto. Él podía ver más allá de lo que los demás veían. Pero fíjate, le dijo, no temas, cree, puso a un lado los que no tienen fe, que no mire las circunstancias y echó fuera a aquellos que se burlaban de él o que no pensaban, que no creían en Jesús. Porque tú y yo, como vivimos en este mundo todo el tiempo, tenemos que darnos cuenta que este mundo es el enemigo de la fe. El diablo ya ha sido derrotado en esa cruz. Y él va a venir a tentarnos, pero él tiene que usar este mundo. Nuestro problema es con este mundo. Nuestro problema es con la gente que no tiene a Dios. ¿Cómo yo voy a escuchar a la gente que no tiene a Dios si no tienen fe en Dios, si no tienen confianza en Dios? Otra cosa es que llame a mi hermano, a mi hermana y me dice y me diga, ¿sabes qué? Yo voy a orar por ti y mira lo que dice la palabra de Dios dice esto, que haga que ponga mi fe en Dios y que deje de tener temor, que deje de tener miedo. Pero si yo le consulto a alguien que no cree en Dios, esa persona es parte de este mundo, ¿no? Y no lo digo en el sitio de que solo puedes escuchar a cristianos. No, hay gente que te pueda decir y de la cual puedes recibir cosas. Pero tenemos que detectar cuando este mundo está tratando de ¿qué? De apagar tu fe. De apagar tu fe. Pónganse en pie.